Y ahí pudimos escuchar a gente hablando de lo que significó determinado recuerdo o cómo lo trae al presente y cómo lo vive y cómo trata de interpretarlo. Pero qué mejor que César Castaños, coach, para que nos explique un poco cómo funcionan los recuerdos en el cerebro. César, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Sandra? Muy bien. Bueno, es un tema muy agradable y que realmente interesa. Y difícil como para manejar, ¿no? Porque todos tenemos recuerdos y en qué momento los dejamos almacenados y en qué momento los traemos, ¿cómo se activa el cerebro? Bueno, el cerebro se activa a través de las neuronas. Nosotros, justamente los otros días, en el diario El Día salió una nota que hablaba de neurociencias y explicaba un poco cómo funciona el cerebro, almacenando los recuerdos, cuáles las cadenas de neuronas que se van activando y la velocidad con la que el cerebro funciona a medida que vamos trayendo los recuerdos. Desde el coaching ontológico, la mirada que tenemos respecto de los recuerdos tiene que ver con hay algo que nos pasó en el pasado, hay un hecho, algo que pasamos en la vida. De eso que pasamos hacemos una interpretación y de esa interpretación se nos disparan emociones. Muchas veces revivimos en el momento presente cosas que nos pasaron 20 años atrás y pretendemos de alguna manera sostener ese recuerdo, la misma interpretación y las mismas emociones siendo personas totalmente distintas, ¿no? Porque algo que me pasó hace 20 años atrás, claro. Escuchábamos recién a la señora que tenía recuerdos a veces de rencores, ¿no? Y algo le habrá pasado a esa señora, lo que le pasó lo interpretó y lo sigue interpretando de una determinada manera que hace que en aquel momento y aún hoy sienta emociones o sensaciones de rencor. También recién escuchábamos a una señora diciendo esto que recordaba a su papá, que ya había fallecido, y le provocaba tristeza y le provocaba llanto, y también su hermano. Ahora, esa sensación no es igual al momento en el que ocurrió. Y imagínate, no sé, yo voy a hablar de recuerdo que puedo tener de mi padre, que falleció hace 16 años. La verdad que después de 16 años yo he cambiado un poco, mi cerebro ha cambiado bastante y recuerdo, obviamente que recuerdo a mi padre, recuerdo imágenes, recuerdo momentos. Sí. Ahora, las sensaciones que me provocan hoy esos recuerdos, dudo que sean las mismas que las que me pasaron en ese momento, aunque yo crea que son las mismas. Aunque yo crea que hoy, lo que hoy siento al recordar, el famoso resentimiento, ¿no? Resentir, ya sean sentimientos positivos o negativos, pareciera que ese sentimiento es el mismo de hace 16 años atrás cuando falleció mi padre. Y no. Puede suceder que se entren a cruzar, por decirlo de esta manera, lo que tiene que ver con tristeza, llanto y el extrañar al otro. Y quizás eso despierte otro tipo de emoción. El extrañar al otro tiene que ver con una interpretación. Una interpretación de la ausencia, del no está más, que es un hecho, pero que también yo le pongo un juicio de valor a ese hecho. O sea, la persona falleció, ¿sí? En el caso de mi padre, falleció. Si yo dijera que lo extraño es porque estoy interpretando una ausencia de una determinada manera que me provoca la sensación de extrañar. Bien. El extrañar es una emoción o una sensación, un sentimiento que aparece después de un pensamiento. Claro, en ese momento es cuando se reactiva, ¿o no? Exactamente. Que traemos el recuerdo. Traemos el recuerdo, aquí. claro, exacto. Yo traigo el recuerdo, bueno, el cerebro tiene un mecanismo bastante sofisticado para traer los recuerdos y la cronicidad de los recuerdos. Y a partir de ahí, ese recuerdo yo lo interpreto y a su vez al interpretarlo, a darle un sentido, cuando le doy sentido al recuerdo, me genera determinado tipo de emociones o sentimientos. César, y desde el coach, ¿cómo se trabaja, para que esa interpretación no tenga un dolor, un determinado dolor que a la persona la haga sentir realmente mal o esté con depresión? ¿Cómo se trabaja? Y el trabajo fundamental es buscando cambiar
la forma que yo tengo de observar hoy ese hecho pasado, ¿sí? La forma que yo tengo de interpretar, de darle sentido hoy a ese hecho pasado. Entonces eso modifica mi forma de sentir también, mi Claro. forma de revivir la emoción o el sentimiento de ese hecho. Sí. ¿Mm? Es cambiarle el sentido que le vengo dando quizás de mucho tiempo. Es un trabajo, no es de un día para el otro, dado que llevo muchos años pensando o interpretando, Claro. dándole un sentido de una determinada manera que siempre he tenido la costumbre o he generado el hábito de disparar emociones llamadas negativas de alguna manera. Claro. Y ahora, si quiero correrme de ese lugar, necesito reinterpretar ese hecho. Siempre, recién hacías mención a que el pensamiento es el que reactiva un recuerdo. En líneas generales, ¿no? Cuando Claro, pensamos en algo, seguramente sí, lo vinculamos con lo algún hecho. vinculamos, nos aparece el cerebro va guardando como fotos, ¿no? Claro. Es como un gran álbum de fotos, entonces nos aparecen fotos que nos traen esos recuerdos que asociamos de alguna manera con algo que nos pasa en el presente o por alguien que nos pregunta o alguien que trae algún Claro. tema del pasado y a partir de ahí, bueno, empezamos a revivir de alguna manera lo que nos pasó y contamos una historia y le vamos dando un sentido hoy Claro. a algo que nos pasó en el pasado. Y es muy probable que la historia de hoy tenga tintes diferentes al hecho real. ¿Podemos ir agregando o sacando? Sí, siempre. Siempre podemos cambiar vamos modificando esa interpretación, porque de hecho lo que sentimos lo sentimos en cada momento, con lo cual yo no puedo decir que hoy siento lo mismo que sentí hace 20 años atrás. Claro, Porque es imposible. porque la emoción es del momento, el sentimiento es del momento. Pueden ser que esté sintiendo algo parecido, pero es imposible traer la misma emoción. Bien. Ahora, si hablamos de intensidad, sí puede tener la misma intensidad, o bueno, no sé si sí, la intensidad puede ser la misma en aquel momento que como lo tenga ahora o lo Sí, redacte ahora. porque eso tiene que ver con el sentido que yo le doy. Claro. Si yo le sigo dando un sentido trágico, la intensidad con la que yo revivo ese recuerdo es trágica. Entonces me genera emociones de angustia, de tristeza, de dolor o sufrimiento en realidad. Vos recién hacías esta manera de trabajar que tienen a través del coaching que tiene que ver con modificar la interpretación que yo le doy a un determinado recuerdo, a una determinada emoción. Dijiste, no es de un día para el otro, o sea, no es imposible, es difícil. No es imposible, es un trabajo como cualquier cambio de hábito. El cerebro genera un hábito de pensamiento, un hábito de creencias, un hábito de disparar determinadas cadenas de neuronas, claro. Y entonces está tan acostumbrado a que se conecten ese tipo de neuronas que lo que necesitamos para generar un hábito nuevo es generar conexiones de nuevas neuronas o de neuronas distintas. Esto es eso es un trabajo. ¿Y es en una especie de terapia, puedo denominarlo? No. En una especie de conversación. De conversación. Bien. Sí. Tiene que ser en un mano a mano, digamos, como para focalizar puntualmente en lo que le pasa a la persona, ¿no? Exactamente. Sí, es una conversación en donde en realidad el coach trabaja haciendo preguntas al cliente, al consultante, y a través de esas preguntas lo que se busca, lo que trabajamos es que el cliente encuentre su propia forma de cambiar o reinterpretar lo que le pasó tiempo atrás. No es nuestro trabajo darle a él una interpretación que en ese caso sería mía. Exacto. Y no puede no estar sirviéndole. Entonces, la idea es que él encuentre sus propios recursos, encuentre sus propias interpretaciones y pueda modificar la forma de mirar ese hecho del pasado. ¿Hace como un ordenamiento de los recuerdos también? ¿Tiene esa variante de decir, bueno, a ver, voy a darle prioridad a lo que más me está molestando o a lo que me genera como un disparador constante? Claro, sí, yo puedo traer, digamos,
justamente por la forma en que trabaja el cerebro, puedo traer el recuerdo que yo quiera. Claro. Seguramente si hay dolor, si hay sufrimiento, si hay emociones de las llamadas negativas, quiere decir que tengo un recuerdo que es reiterativo, un recuerdo recurrente sobre algo que me pasó en el pasado y que seguramente en una conversación de coaching sea lo primero que aparece como tema a trabajar. Claro. Y a veces también, César, hemos escuchado, me voy a hacer cargo de lo que voy a decir también tiene que ver, con que hay situaciones en las que solamente me acuerdo como determinados episodios. Como que no tengo un recuerdo constante de una determinada etapa. Vamos a suponer la infancia, la adolescencia. Sí, ¿Con qué tiene que ver eso? lo que, ¿Con negación o con...? Qué buena pregunta la tuya. De paso trabaja conmigo, esto es así. Creo que excede mis conocimientos tu pregunta, pero es lo que habitualmente se llama memoria selectiva, ¿no? Memoria selectiva, claro. Seleccionamos algunos eventos o alguna parte de lo que nos pasó. Algunas personas tienen la capacidad de seleccionar la parte feliz de toda una historia y hay otras personas que la misma historia se quedan con la parte menos feliz, ¿no? Se quedan atrapados en una circunstancia, se quedan atrapados por la parte, digamos, negativa o menos feliz de la historia. Y cuando la parte, hoy hablábamos de lo que tiene que ver con los recuerdos esos negativos o con lo que nos pasó en determinado episodio al cual le pusimos el calificativo de trágico y hoy se siente de la misma manera. ¿Qué pasa con aquellos recuerdos felices? ¿Activan el cerebro de otra manera? Sí, obvio. Todo lo que nos provoque felicidad, el cerebro activa y genera una serie de sustancias que nos provocan bienestar. Entonces, traer al presente recuerdos que nos hacen felices y por lo tanto nos provocan una sonrisa, esa risa ya está haciendo que el cerebro genere algo que para el cuerpo es positivo. Y funciona exactamente igual, volviendo al tema de la intensidad, de la interpretación, ¿funciona de la misma manera el negativo que el positivo? Funciona de la misma manera. Puede ser que esté hoy trayendo un recuerdo, que lo recuerdo feliz y quizás en ese momento no fue tan significativo, tan feliz para mí. Ah, puede suceder eso también. Puede suceder porque la interpretación que hoy le estoy dando, le pongo una carga emotiva que quizás no es la misma que viví hace 20 años atrás. Y esa carga emotiva es positiva, digamos, es al revés de lo que veníamos conversando, ¿no? Sí, sí. Inclusive, bueno, recién escuchábamos a otras personas hablando de lo que le pasaba con los recuerdos y se entra a mezclar entre los recuerdos que están almacenados y esa sensación de un señor decía hace 40 años que vivo en La Plata, tengo recuerdos de todo tipo. Es como, ¿no? Que no se alcanza a comprender bien a lo que uno apunta en realidad. Y cuando hablamos de recuerdos, creo que todos se nos disparan imágenes, hechos que hemos vivido, circunstancias donde aparecen circunstancias felices, momentos felices de la vida y momentos no tan felices, donde imagino que todos los seres humanos tenemos. Claro. Sí. Entonces, en 40 años que el señor estaba viviendo acá en La Plata, imagino que debe tener un montón de recuerdos de los dos tipos. Sí, que se deben disparar a menudo. Cuando con la pregunta se le empiezan a venir empezó la película. Sí, claro, tal cual. Bueno, es un tema realmente interesante, muy interesante. Y uno trata de comprender también qué es lo que le pasa, lo que le pasa todos los días. Todos los días un recuerdo hay de algo. Siempre. Todo lo que nos va pasando en el día a día queda almacenado en algún lugar. En algún lugar del cerebro eso está guardado, que después lo pueda traer o no, o lo quiera traer o no, es otra cuestión. Es para otra sesión. Es para otra sesión. Bueno, César, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por la invitación.